Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, que se estén quedando en su casita, que se estén lavando las manitas y sobre todo que estén trabajando en nuestra clase de inglés. En este video me voy a tomar unos minutos para explicarles brevemente el tema, aunque ya les subí varios videos y recursos y páginas, etcétera. Todavía estoy encontrando muchos errores en las tareas que me están subiendo. Entonces tomé lo que más se está repitiendo, los errores más comunes, y son los que vamos a revisar el día de hoy. Y después hay otro segundo video, además de este, donde vamos a ir paso por paso en los ejercicios del libro para que no haya ninguna duda de qué tenemos que hacer. Pero bueno, en este video vamos a revisar nuestro tema, que como ustedes han estado trabajando y me imagino que ya entraron, ya vieron los videos, ya revisaron todos los materiales que les subí, porque esa fue la indicación de ayer, que el día de ayer vieran los videos, que entraran a ver las páginas, que hicieron los ejercicios de práctica, etcétera. Pues seguramente en este momento todos ustedes ya están en claros, pero para que estemos en la misma sintonía, recuerden que antes de irnos en esta cuarentena, pues habíamos visto dos temas. Empezamos a trabajar algo que se llama conditionals, ¿se acuerdan? Y dijimos que las frases condicionales pues son frases que hablan de cuestiones hipotéticas, de ideas hipotéticas, de situaciones hipotéticas, donde hay una causa y hay una consecuencia, y si la causa se cumpliera, pues entonces la consecuencia va a ocurrir. En el bloque anterior aprendimos a trabajar con la cero condicional y la primera condicional, y en este segundo bloque vamos a empezar a trabajar con la segunda condicional. Ahí está, nuestra segunda condicional. Y se acuerdan que cuando en su momento nosotros tuvimos clase dijimos que este número era importante, ¿se acuerdan? Dijimos que el número que aparece en el nombre de las condicionales lo que nos indica es cuántos cambios hay en los tiempos verbales, es decir, la acción, si va a cambiar o no. Recordemos que vamos a partir de nuestro presente, es decir, el tiempo presente sería el tiempo original, el tiempo cero, por eso la cero condicional se llama así, porque ambos verbos, tanto en la causa como en la consecuencia, están en presente. La primera condicional tiene un cambio, recuerden, es primera de primer cambio, y en ese caso la condición está en presente, pero la consecuencia está en futuro. Ahora tenemos la segunda condicional, y si seguimos la regla, pues evidentemente habrán dos cambios verbales, es decir, vamos a realizar dos cambios en los tiempos de las acciones que van a ocurrir. Y esto es fundamental, porque si yo no estoy haciendo estos dos cambios, entonces no estoy haciendo la segunda condicional. ¿Cuáles son estos dos cambios? Recordemos, hay una causa y hay una consecuencia. En este caso, la causa va a estar en pasado simple y la consecuencia va a estar en un tiempo verbal que en español conocemos como copretérito. Este tiempo verbal, que se llama copretérito, en español tiene la terminación IA. Por ejemplo, a una acción como la acción de escribir, si yo la cambio a copretérito, entonces digo escribiría. La acción de hablar en presente, pues yo diría hablaría, etcétera, etcétera. En inglés esta terminación IA no existe, sino que le vamos a añadir unas palabras adicionales a mi verbo. ¿Qué palabra le vamos a añadir? Le podemos añadir la palabra would, o le podemos añadir la palabra could. Y hay una diferencia muy importante entre ambas. El would es esa terminación IA. Por ejemplo, hablaría. Mientras que el could es una palabra que sí tiene un significado, y su significado es podría.
Es decir, al verbo, que en este caso sería hablar, le voy a agregar la palabra podría. Si yo utilizo would, diría hablaría. Y si yo utilizo could, diría podría hablar. Pero las dos son válidas, aunque casi siempre vamos a ver el uso de would de manera más frecuente, porque el could es más específico. Recuerden que para el could, como significa podría, solo podemos utilizarla en situaciones donde necesitemos decir la habilidad o posibilidad de hacer algo. Por ejemplo, yo podría dormir si no estuviera viendo este video. Ese poder, esa habilidad es con could. Pero si solo tengo que decir yo tomaría apuntes si estuviera en clase, ese tomaría no es una habilidad. No estoy diciendo podría tomar apuntes, sino que yo tomaría. Es una acción que yo haría en ese momento si yo estuviera en clase. Por lo tanto, va con would, importantísimo. No siempre podemos usar could, pero la condicional con would es casi siempre la que vamos a encontrar. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. La causa, dijimos, la reconocemos siempre porque tenemos nuestra condición if, pero también podemos usar when, como hemos aprendido antes. Y lo siguiente que vamos a hacer cuando construimos una frase, después del if, recuerden nuestro sujeto. Vamos a pensar que el sujeto fuera yo. Si yo, if I, y atención, después del sujeto necesitamos nuestro verbo en pasado simple. Vamos a pensar que nuestra frase fuera la siguiente. La voy a escribir aquí en español. Si yo, ya me estoy emocionando, ya estoy escribiendo como en inglés. Ok. Si yo estuviera en clase, coma, recuerden que la causa siempre va separada por una coma, yo tomaría apuntes. Ahí está. Si yo estuviera en clase, yo tomaría apuntes. Esta primera parte, que es nuestra causa, porque aquí está el sí, es la que vamos a construir acá abajo. Entonces, si, if, yo, I, y atención, estuviera es el verbo estar, pero en este caso vamos a escribirlo en pasado. ¿Cuál es el verbo ser o estar? El verbo ser o estar es nuestro verbo to be, ¿verdad? Pero no lo podemos escribir así, no podemos poner to be, porque esta forma es la forma infinitiva y yo tengo que cambiarla a pasado. Por lo tanto, asumo la forma del pasado y ponemos if I were. Atención y mucho cuidado con este. Si ustedes recuerdan sus pasados, tenemos was, were. El was normalmente va con I y el were va con you. Pero en este caso, como es una condicional, esta regla cambia. Todos los I, es decir, la persona yo, también utiliza el were porque es una condición. Es el único caso donde esta regla del was, were no aplica en las condiciones. If I were, si yo estuviera en clase, simplemente traduzco en in clase, class, y recordamos nuestra coma para marcar que ya terminamos la condición. If I were in class, si yo estuviera en clase. Y ahora nuestra consecuencia, que aquí arriba era yo tomaría apuntes. Vamos a escribir esto. Yo tomaría apuntes. Acá abajo, consecuencia. Empezamos con el yo, I. Y ahora tenemos que escribir esa acción, ese verbo en la terminación IA. Atención, hay dos posibilidades. Would y could. Recuerda, would le pone la terminación IA al verbo, a la acción, y could le agrega la palabra podría antes de la acción. Pregunta,
¿Cuál debo de utilizar para decir yo tomaría apuntes? ¿Would o could? Pues evidentemente, en este caso sería would, porque aquí tengo la terminación IA en mi verbo, ¿sí? I would. Por lo tanto, escribo would. Y atención, el verbo tomar, que no es el mismo que beber, cuidado allí, porque drink es beber líquidos, tomar líquidos o beber. En este caso es tomar de agarrar. Entonces no es con drink, sino con take. Escribimos I will take apuntes, notes. Okay. I will take notes. Atención. En la segunda condicional solo tengo que recordar escribir el would o el could antes del verbo, pero el verbo no cambia. Observan, el verbo se mantiene en su forma original. Solo le estamos agregando la palabra anterior. Nuestra frase final la voy a escribir al completo debajo para que veamos cómo quedaría. Y sería: If I were at school, comma, I would take notes. Y aquí está mi frase final. If I were at school, I will take notes. Dijimos, segunda condicional, quiere decir que hay dos cambios en los verbos. Dos verbos no están en presente. Hay dos verbos en esta frase. Ayúdame a encontrarlos. El primer verbo es este. Y el segundo verbo es este. ¿Okay? Where es mi primer verbo. Dijimos, es el pasado del verbo be. Y will take es el segundo verbo, es el copretérito. Dos cambios temporales. El primer verbo es el que está con el if. Es el verbo que acompaña más cercano al if. Esto es importantísimo porque en tus ejercicios, cuando vas a tener que completar frases, lo primero que tienes que identificar es el if. Si no tienes if, recuerda que hay otra opción que es la palabra when, que funciona exactamente igual. Identifico el if, después siempre voy a encontrar a mi sujeto e inmediatamente voy a encontrar mi verbo. Este verbo, esta acción, tiene que estar en pasado simple. Termino. Recuerda, si empecé con mi if, siempre voy a ubicar la coma para saber que allí terminó mi primera frase. Y a continuación, después de la coma, siempre hay otro sujeto. Y después viene mi verbo. Sujeto y verbo. Este segundo verbo utiliza would o también podría tener la palabra could, cualquiera de estas dos. Y este no cambia. El verbo se mantiene igualito a como me lo aprendí. Solo le agrego would o could, el verbo sin cambiar y el complemento. ¿Ok? Allí están los dos cambios de la segunda condicional. Primer cambio, segundo cambio. Aquí no. Este no cambia porque el que estoy cambiando o el que estoy agregando es este. El cambio es que le estoy agregando una palabra adicional al verbo. Y recuerda, would cuando necesito esa terminación como aquí, IA, y could cuando necesito decir podría. Podría escribir, podría ir. Por ejemplo, si no estuviéramos en cuarentena, nosotros podríamos salir. We could go out. Podríamos salir. Ahí sí es una posibilidad, es una habilidad. No digo nosotros saldríamos, sino podríamos salir, tendríamos la posibilidad de hacerlo. Ok. Muy bien, esta es a grandes rasgos la segunda condicional. Así más o menos está. Obviamente esto es súper simple, es muy rapidito lo que estamos haciendo, porque en tus otros videos tú ya tienes pues a profundidad cómo se van trabajando este tema en particular. Entonces, además de este video, tienes que ver los otros para que pues veas ya muchísimo más. Antes de irnos, dos cosas importantísimas.
Lo más difícil de este tiempo, que es la segunda condicional, es esto. El verbo que está con el if o con el when. Este es el más difícil. ¿Por qué? Porque te lo tienes que aprender. Recuerda que en inglés hay dos maneras en que un verbo se escribe en pasado. Los verbos regulares agregan o terminan en ed. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo hablar, talk, si lo quisiera escribir en pasado, pues simplemente le agrego ed, talked, y ya está en pasado. Pero ojo, solo los regulares, y son los menos, porque los verbos irregulares cambian a su propia forma en pasado. Por ejemplo, el verbo ir, go, está en presente, y si yo lo quisiera escribir en pasado, se convierte en una palabra completamente nueva, went. ¿Cómo voy a saber si son estos o son estos? La única manera es aprenderme la lista de estos de memoria. Yo en tus materiales te subí un enlace donde viene toda la lista de estos, para que si no sabes cómo se escribe, pues lo busques en la lista y sepas cuál es su forma pasada. Atención, si no lo encuentras en esa lista, seguramente es un verbo regular al que solo le tienes que agregar ed. Si no está en la lista de verbos irregulares, pues seguramente es terminación ed. Y última observación antes de irnos, la palabra would es un modal, así se llama esa palabra. El could o el would son modales. Y los modales, cuando estamos escribiendo con pronombres, ¿a qué me refiero con pronombres? El I, el you, el he, she, it, we y they. Estos son los pronombres. Cuando utilizo esos modales con estos pronombres, concretamente el modal would, a veces yo puedo escribir I would, pero otras veces no quiero escribir toda la palabra, me da flojera, tengo prisa, o simplemente para pues hacerlo un poquito más abreviado, más rápido. ¿Puedo abreviar la palabra would? Sí puedo escribirlo I would, o puedo escribir el pronombre, le pongo el apóstrofe, que es esa rayita de arriba, y solo la última letra de la palabra would, que sería la D. Entonces, ahora digo I would, o también puedo decir I'd, you would, o puedo decir you'd, puedo decir he would, o puedo decir he'd, puedo decir she would, o puedo decir she'd, it would, o id, puedo decir we would, o puedo decir we'd, y por último they would, o they'd. Entonces, hay muchos casos donde ven esto. A lo mejor habrán ejemplos en tu libro donde aparece así, o en algunas lecturas tú lo has visto y no sabes qué significa esta apóstrofe con esta D. ¿Por qué está esa terminación? Pues esa apóstrofe con esta D, en este caso, está significando la contracción de la palabra would. Por ejemplo, yo, o vamos a usar otro que no sea yo para que sea diferente, la palabra nosotros. Yo puedo decir, nosotros saldríamos. We would go out. Nosotros saldríamos. O puedo decir, we'd go out. Nosotros
saldríamos. Es exactamente lo mismo esta o esta, ya es opcional. Si ustedes quieren, atención, recuerden, solo cuando hay I, you, he, she, it, we, they, solo cuando hay pronombres. Si no, no se puede hacer la contracción, y la contracción es de la palabra would. Muy bien, en el otro video vamos a revisar ejercicio por ejercicio para saber qué es lo que tienen que hacer.